Buenas noches, profesora. Espero que se encuentre muy bien. Me dispongo a presentar la actividad de principales agregados macroeconómicos y políticas económicas. Tomé la determinación de realizar esta actividad comparando las economías de Colombia y Brasil. Como el PIB real de Colombia entre 2010 y 2013, puedo hacer la siguiente comparación. El total de millones de dólares de crecimiento del PIB entre los años 2010 y 2022 fue de 350.000 millones de dólares. La variación porcentual del PIB real de Colombia entre 2010 y 2023 empezó en el año 2010 con un descenso considerable hasta el año 2012. Posteriormente, en 2013 tuvo una recuperación y comenzó una caída hasta el 2017, perdón. En 2019 se recuperó, subió la variación y como ya sabemos en pandemia hubo un declive grande, bajó hasta el -8%, para posteriormente en el 2021 recuperarse hasta el 10% positivo y pues al año 2023 tuvo una nueva caída como hasta los índices normales, por decirlo de alguna manera. Cabe recordar, que el PIB es el valor monetario de todo lo que se produce en un país en determinado periodo de tiempo. Se usa para medir la riqueza, también el crecimiento y los ciclos económicos. Comienzo con el análisis del PIB entre Colombia y Brasil. La variación porcentual del PIB real de Colombia entre 2010 y 2023. Inicialmente tenemos con la línea morada a Brasil. En el año 2010 estaban sobre el 8%. Tuvieron un declive hasta el año 2012. En 2013 se recuperaron. 2014 tuvieron pues como una meseta, por decirlo de alguna manera, hasta 2017 que tuvieron una recuperación. Posteriormente, en pandemia decayó y en 2021 volvió a elevar sus índices. Mientras tanto, en Colombia, en el año 2011 se tenía un alza, perdón. En el 2012 cayó. Posteriormente se sostuvo una tendencia a la baja hasta el 2017. Hacia el 2019 hubo un incremento de unos 2 puntos para posteriormente también en pandemia bajar hasta el -7%. Y ya en el 2021 se presentó se disparó, por decirlo de alguna manera, hasta el 11%. Y luego pues hasta ahora a 2023 volvió como a los límites normales, por decirlo de alguna manera. Aquí se puede decir que entre 2010 y 2020 fue el periodo de tiempo con mayor crecimiento en Colombia. Perdón, en el año entre el 2010 y el 2011 fue el año de mayor crecimiento en Colombia, con un puntaje del 7% que fue el más alto entre los lapsos. El de Brasil en comparación fue el del 4%. Todo esto producto de que en el 2020 la pandemia nos golpeó y generó disminución de la mano de obra. Todo disminuyó sustancialmente y pues ambas economías vieron golpeado su producto interno. También pues a lo largo de los años cabe resaltar que Colombia tuvo un crecimiento superior a Brasil, si se tiene pues una consideración desde el año 2010, ya que se generó un rebote más del 10% en el 2021. Eh, Cabe pues como resaltar esto. La inflación
total en Colombia durante enero del 2015 y octubre del 2024. Aquí tenemos la medida vertical, que es el porcentaje, y tenemos pues horizontalmente los años en los que se ve eh, la oscilación entre la inflación total. La inflación total pues se sostuvo entre los años 2016 y 2017 más o menos en un 9% en comparación a lo que se venía presentando en el 2015. En el año 2018 cayó y se sostuvo a la baja más o menos hasta el 2021, y en el 2022 comenzó un ascenso hasta finales de 2023. Ya en el año 2024 se ha venido teniendo una tendencia a la baja. En este aparte cabe recordar que el Banco de la República establece, perdón, unos límites para sostener la inflación en un 3% anual. El mínimo de la inflación es un 2% y sabemos que el máximo es el 4%. Se puede decir que estuvo entre sus límites entre enero del 2018 y mediados del 2020. Eso ha permitido cierta prosperidad de la economía, ya que no es costoso el nivel de vida para el consumidor. Mm, por lo contrario, cuando hay altos niveles de inflación hace que se contrate menos y esto se desencadena en desempleo, y es un efecto negativo para la economía. Después del 2021 empezaron los índices altos. Mm, por ejemplo, en 2023 se alcanzó más o menos un 13,86. O sea, es conocido públicamente que el combustible subió demasiado, los arriendos están por las nubes, entonces todo esto es consecuencia de la alta inflación. Aquí tenemos la tasa de inflación anual entre Colombia y Brasil. Mm, Se puede decir que la economía de Colombia ha tenido una inflación por debajo de Brasil constantemente, de 2015 y hasta finales de 2016. La de Brasil tuvo una inflación menor en 2017 y Colombia tuvo una constante entre 2016 y 2017. En 2019 hubo un descenso importante en la inflación de Colombia. Eh, En Brasil se puede decir que tuvo un efecto contrario. La de Colombia en 2020 disminuyó por debajo del límite establecido por el Banco de la República. El máximo histórico se da en 2021 para Brasil, alcanza un 12%. Allí el Banco Central permite conservar el valor de cada una de sus monedas. Ha habido una buena gestión, se puede decir que ha habido una buena gestión para que la economía de Brasil disminuya su índice desde 2021. En este momento la inflación registra un 7%, pero viene bajando paulatinamente. Aquí en los índices de empleo y desempleo se puede ver la tasa global se pueden calcular, perdón, por medio de la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación. Vemos una constante entre los años 2015 y 2019, más o menos en abril. Viene coincidiendo la gráfica con tanto tanto la tasa de participación como la de ocupación se ven afectadas en abril de 2010, de 2020, perdón, debido a la pandemia. Sabemos que fue un golpe económico fuerte a nivel mundial. En Colombia, pues claramente todo lo vivimos acá y fue una situación muy compleja, lo cual hace que que estas dos variables disminuyan y por el contrario la tasa de desocupación aumente entre abril y julio del año 2020 hasta el 20. Alcanzó los 20 puntos, perdón. Entonces se puede decir que
En este caso es el DANE la entidad encargada de realizando encuestas y para poder mirar cómo está la participación en el mercado laboral y por eso se puede lograr el registro de estos índices. Mm, Durante enero del 2015 y enero del 2024 varía la tasa de participación. Desempleo en Colombia versus desempleo en Brasil. Todos estos datos son ubicados y descargados del Banco Mundial. Podemos ver que el desempleo en Brasil ha sido mayor que en Colombia. Brasil en periodo de pandemia no tuvo el desempleo tan alto como el de Colombia. Eh, Se puede decir que el porcentaje de participación total en la fuerza laboral de Colombia se elevó desde el año 2019 hasta el 2020 a lo que actualmente podemos ver en 2023, que viene aumentando considerablemente la tasa, según lo que podemos ver en noticias y, y en redes sociales. En cuanto a los enunciados de la reforma tributaria, la ley 2277-2022, puedo tomar estos cinco apartes. Fueron los que más me llamaron la atención, los de ganancias ocasionales sobre las ventas de vivienda. Eh, Se exime de impuestos la ganancia generada en la venta de una casa o apartamento de habitación hasta las primeras 5.000 unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario en Colombia es de 47.065. Hay exenciones laborales, se establece una exención del 25% sobre los pagos laborales, limitada a 790 unidades de valor tributario anuales. Eso serían en cálculos a pesos 37.181.350. Este valor se debe calcular después de restar ingresos no constitutivos de renta, deducciones y otras rentas exentas. Se tienen los impuestos medioambientales. Mm, Estos impuestos se generan con el fin de promover la responsabilidad ambiental. Creo que el más importante es el impuesto al combustible y creo que es el que está aporreando más el bolsillo en gran parte de las personas que tienen vehículo. Impuesto sobre la renta para sociedades. Estableció una tasa porcentual, del 35% para sociedades nacionales y sus asimiladas. Esto en parte puede ser también perjudicial para la economía porque una persona que vaya a empezar una empresa o alguien que venga del extranjero se va a ver golpeado por ese 35% en tributos al gobierno. Y como último punto se tiene la tributación mínima para personas jurídicas. Se introdujo la tasa de tributación depurada, TTD, calculada a partir de la utilidad financiera depurada. La política monetaria en Colombia entre 2021 y enero de 2024. Mm, Este dato le corresponde esta política, perdón, le corresponde al Banco de la República. La economía se debe ceñir a las normas que indica el banco para conservar el valor de la moneda. La intervención del banco es clave porque le permite a la economía regularse y el mismo Banco de la República es el que puede determinar qué cantidad de dinero va a circular. Para este punto hay dos políticas que el banco puede establecer. Puede ser expansivas o contractivas, restrictivas en su caso, o expansivas cuando se tienen altos índices de inflación. Eh, el banco inyecta, es decir, que el banco inyecta dinero a la economía comprando bonos gubernamentales. Cuando hay más dinero en la economía, por ejemplo, los bancos pueden ofrecer más dinero a las personas por medio de préstamos a más bajo porcentaje. Mm, en este caso,
es cuando las entidades bancarias generan promociones y ofrecen a los clientes créditos con baja tasa de interés. Mm, los índices del precio también pueden incrementarse para que no se sobrecaliente la economía. Esto se puede dar cuando es la economía restrictiva. La tasa representativa del mercado en Colombia. Mm, tasa representativa traduce que es el valor que se paga por otra moneda. Entre enero del 2020 y abril del 2024, mm, la TRM ha estado oscilando por encima ha estado más o menos entre los 3.000 y 5.000 pesos a lo largo de estos años. Vemos que los registros de la TRM más alta se registró entre finales del 2022 y 2023. Eso tiene ciertos efectos en la economía debido a que la mayoría de elementos y activos para la fabricación, por decirlo de alguna manera, eh, se ven afectados por medio de la TRM. O sea, en Colombia no es un país potencia en fabricación, por ejemplo, de vehículos. Entonces, todas estas partes, todos los elementos para la fabricación de un vehículo son importadas y por ende los valores de los vehículos van a ser más altos porque pues todo viene del exterior. Los efectos positivos y efectos negativos en Colombia debido a la TRM, como efecto positivo, se tiene la valoración de los activos, como lo mencioné anteriormente, eh, los arriendos, para poner un ejemplo, los arriendos se suben, son altos y todo esto se debe a que mm, la TRM está alta y obviamente las personas que son propietarias pueden especular, por decirlo de alguna manera, con subiendo los precios. Estimula las exportaciones porque como claramente la moneda de Colombia es más barata que el dólar, entonces obviamente las personas van a querer el dinero, mejor dicho, el dinero del extranjero rinde mucho más en Colombia y van a querer llevarse más producto terminado de acá, del país. Eh, favorece el turismo interno. El turismo interno, ¿por qué? Porque, por decir, si se va a hacer un viaje a determinado país del extranjero, eh, se tiene que cambiar dinero colombiano, por decir 5.000 pesos, vienen siendo un dólar más o menos. Entonces, las personas prefieren pasear aquí en Colombia y esperar a que de pronto el valor del dólar o del euro disminuya un poco para poder hacer un viaje. Los efectos negativos vienen siendo la ventaja para los importadores, ya que, como lo mencioné anteriormente, la mayoría de partes mm, y elementos para fabricación de todo tipo de equipos vienen del extranjero, de la China, vienen de Estados Unidos. Entonces golpea a los importadores porque obviamente va a ser más la inversión en pesos para poder adquirir esos elementos. Aumenta la deuda externa y los costos, perdón, son más altos para el sector tecnológico y automotriz. Mm, ya lo mencioné, no somos fuertes en la, en la fabricación, entonces la mayoría de estos elementos se tienen que importar desde el extranjero y eso hace que sea más costosa la fabricación y por ende se tenga que vender más alto el producto terminado. Este es el fin del análisis. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía y referencias. Espero, profesora, haya sido de su agrado.
Muchísimas gracias.